Bueno, vamos a entrar en un tiempo de reflexión. Le hemos llamado reflexión acerca de la enfermedad, que es como el motivo por el cual hoy estamos pues reunidos, ¿no? Es como la intención principal. De hecho, decía esta mañana cuando iniciamos estos tiempos de ayuno y de oración, la primera fue por esto, ¿no? Buscando orar por la salud, en especial la salud de mi mamá. Fue como ese motivo y en ese momento pues estábamos tratando unos temas acerca del ayuno, qué es el ayuno, para qué, por qué, que también fue chévere, pero pues ya hoy podemos tratar un poquito el tema acerca de la enfermedad, ¿no? Que es algo que creo que nos aqueja a todos los seres humanos, ¿no? Es una posibilidad y creo que es algo seguro que todos vamos a tener en algún momento, casi seguro, no en el 100%, pero es algo que hace parte de la vida del ser humano, ¿no? La enfermedad, vamos a tratar de verla desde tres puntos, desde tres perspectivas, de la médica, la psicológica, la espiritual, y poder hablar un poquito acerca como de ello para reflexionar, ¿no? Eh, en horas de la tarde estará nuestra hermanita Adriana Pedrosa ya dándonos una enseñanza acerca de esto, ¿no? Que le ha puesto por nombre Simplemente Cree. Allí está en la publicidad, está el versículo, está en Lucas, creo. Y pues en la imagen hay unas manitas con una velita. Y pues lo que trata de mostrar esto es que la enfermedad es como una oscuridad. ¿Sí? Es algo que nos afecta, ya lo vamos a ver. Y esa luz, pues es eso que nos alumbra en medio, ¿no? Esa obra, esa oración, esa misericordia de Dios en medio de la situación difícil. Así que, pues bueno, creo que pues oremos, ¿no? Oremos, pongamos en manos del Señor que sea Él ayudándonos a entender un poco, porque si le soy sincero, todavía no lo entiendo muy bien, pero creo que Él tiene la capacidad de darnos como ese entendimiento, si es que tenemos que entenderlo, o que nos dé lo que necesitamos para poder sobrellevar este tipo de situaciones en nuestras vidas, en nuestros propios cuerpos, en la vida de nuestros familiares, nuestros conocidos, ¿no? Que pues, bueno, han sido afectados por este tipo de situaciones. Así que el Señor es bueno, eso lo tenemos por seguro. Así que Él estará haciendo, llevándonos a esa conciencia, ese conocimiento cada vez más, cada vez que nos acercamos a Él. Entonces, Padre, estamos delante de ti, Señor, y Dios nuestro, y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, los que se han podido conectar, por mis hermanos, los que también están de corazón también en este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu cuerpo, gracias por los recursos y por pues, estos aparatos que nos ayudan a poder compartir de tu palabra, a poder unirnos unánimes, juntos, en clamor, en una oración por sanidad, Dios, que es la intención principal del día de hoy, Señor. Yo sé que tú nos estás escuchando, yo sé que tú eres un Dios vivo. Dice la palabra que tú eres ese Dios vivo. Y adicional, eres ese Dios vivo que se rebajó a semejanza nuestra, que estuvo en medio de nosotros y que con sus propios ojos, en esta forma humana, pudo ver y pudo sentir el dolor, pudo experimentar lo que es ser humano, lo que es el dolor y lo que es la muerte. Así que estamos clamando a un Dios que conoce las situaciones muy, pero muy bien, Señor. Yo sé que tú sabes de lo que te estamos hablando, Padre. Y yo sé que tu corazón, Dios, está ese anhelo de manifestarte y de ayudarnos, Señor. Te pido que quites todo aquello que impida que tu gloria se manifieste. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos muestres, que nos guíes, que nos direcciones, Dios, para que nosotros podamos recibir esa bendición. Nosotros somos tu iglesia, nosotros somos diferentes, Dios, nosotros hacemos parte de un grupo que tú has seleccionado, que tú has dado la oportunidad de que estemos allí, que estemos delante de ti, Padre, que podamos recibir
los beneficios en esta tierra, Señor. Sé que el mayor beneficio es la vida eterna, Padre, la cual nos has dado. Pero también hay beneficios en esta carne mientras estamos acá, Señor. Así que yo te pido que nos ayudes, Señor. De verdad que queremos recibirlos, de verdad que queremos tener esa sanidad en nuestros cuerpos y en nuestras almas, Señor. Que seas tú obrando en esta mañana, que seas tú obrando en este día, Padre Santo. Te pido que pues me des la sabiduría, nos des la sabiduría tanto de hablar como de escuchar y de poder reflexionar sobre esto, Señor, y que nos lleves a un mayor nivel de conciencia, que nos ayudes, Dios, que dice tu palabra que el propósito de ella es que tengamos vida eterna, Señor, y siempre que abrimos nuestros labios acerca de ti, pues buscamos eso, vida eterna, Señor. Así que, pues yo te pido que en esta mañana sigas trabajando en cada uno de nosotros, sigas obrando. Tú sabes cuál es la necesidad de cada corazón, de cada ser humano, Señor. Así que conforme a esa necesidad, háblanos. Háblanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo y usa pues estos labios que se han dispuesto para poder comunicar tu palabra, tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar, a reflexionar un poquito acerca de la enfermedad y pues hice una pequeña investigación de cómo esas tres perspectivas nos muestran la situación de la enfermedad, ¿no? Una de ellas es la médica, la medicina, que nos habla acerca de la enfermedad y nos define que la enfermedad es una alteración al funcionamiento normal del cuerpo, ¿no? Es algo que podemos evidenciar o que podemos ver con facilidad, ¿no? También nos habla de que hay causas, diversas causas o factores, ¿no? Que pueden ser pues infecciones, lesiones, también hay enfermedades de herencia genética, ¿no? Que nos la heredan nuestros padres y venían con nuestros abuelos y de para atrás, ¿no? Y desequilibrios en nuestro sistema fisiológico, y esto hace que algo deje de funcionar de la manera en que debería funcionar, ¿no? Esto pasa casualmente en cualquier edad, ¿no? Ahorita estaba leyendo una de las peticiones, estábamos orando por las peticiones y hay un niño pues de 5 meses que tiene cáncer. Y uno dice, caramba, uno de esa edad debería funcionar de la mejor manera, ¿no? Porque en teoría todo está nuevecito, todo debería funcionar como debe funcionar. Sin embargo, pues hay muchas causas, ¿no? Que hacen que el cuerpo pues deje de funcionar. Y médicamente lo define de esa manera. Es algo que no funciona como debería funcionar, ¿no? También está la parte psicológica, ¿no? Y sobre todo el psicoanálisis se especializa como también en poder buscar causas acerca de la enfermedad y la define como una expresión simbólica de un conflicto interno, un conflicto psíquico que es inconsciente, es decir, que no estamos como conscientes de la situación y que a través de diferentes síntomas externos, es decir, en nuestro cuerpo, pues habla, ¿no? Lo dice que es es una manera en la que el cuerpo habla y en la que el cuerpo dice, hey, hay algo que está mal dentro de ti, en tu psiquis, en tus emociones, y lo que hace es que se está expresando, ¿no? A través de nuestros cuerpos y sí, hay un dicho que dice, como no es un dicho, es como dice, se me va a totear una vena, ¿no? Que cuando está hablando acerca de una situación, un estrés que hace que se exteriorice. Entonces la enfermedad también creo yo que está en lo correcto estas definiciones muestra una situación interna muchas veces, ¿no? Muchas veces la causa de la enfermedad es algo emocional, ¿no? Es algo que no somos muy conscientes eh, y que se expresa de esa manera, ¿no? Ya he escuchado a varias personas hablar acerca de lo mismo, también cuando las personas están enfermas y están como en una especie de tratamiento, también buscan esta parte holística, es que se llama esto, como vamos a buscar en qué radica esa, esa enfermedad, ¿no? Entonces empieza uno a escudriñar qué pasó cuando pequeño,
qué traumas se han tenido dentro de la vida, qué nos ha podido afectar de tal manera que al pasar del tiempo esto se va acumulando. Es como si, pues yo lo veo así, es como si hubiese una bolita de energía, ¿no? Que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y en algún momento esto afecta, ¿no? Nuestra parte física y se empieza a manifestar la enfermedad, ¿no? De diferentes maneras, diferentes síntomas, pero esto también nos puede estar hablando acerca de algo inconsciente que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces allí tendríamos lo que pues dice la medicina, los médicos que son aquellos que se han preparado a través del tiempo, lo que dicen también la psicología, que son también personas que se han preparado, y hay otra definición que sería la espiritual, ¿no? Esta la encontramos pues allí en la Biblia encontramos pues varias cositas. Por ahora las voy a tocar muy en general. Ya iremos ahondando un poquito en cada una de ellas. Y dentro de la parte espiritual, yo pude ver, o lo que la palabra nos mostraba, es que la enfermedad es una consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, es la consecuencia causa de desobedecer algo que Dios nos dijo o que Dios nos dice, ¿no? También dice que es una oportunidad, ¿no? En la que Dios manifiesta su poder y su gloria. Entonces es una, sí, una oportunidad en la que Dios puede manifestar quién es Dios. También lo define así. Y también es una herramienta, lo vea yo, para mostrarnos una realidad más profunda, una realidad más alta, una realidad eterna. Y simplemente con la enfermedad somos capaces de poderla ver o de poder comprender algo que es, llamémoslo así, que es mucho peor que la propia enfermedad, ¿sí? Entonces es esta herramienta que Dios usa para podernos mostrar, ¿no? Porque pues en esta vida nosotros experimentamos y podemos conocer, así también dice la palabra, ¿no? Que en parte conocemos, pero no totalmente, que en algún momento pues vamos a ver las cosas tal y como son y de la manera absoluta. Pero por ahora nosotros tenemos unas limitaciones, tenemos unos sesgos, tenemos ciertas cosas como seres humanos que Dios ha permitido, ¿no? Y que nosotros podemos percibir acá. Y la enfermedad precisamente es algo que nos muestra algo mucho más profundo, ¿sí? O sea, espiritualmente son varias las cosas, varias las como las definiciones que nos da la misma Biblia y que nosotros podemos ver. Em, Algo que yo vi de las tres perspectivas, ¿no? De la médica, la psicológica, la espiritual, es que concuerdan en algo, que esto es, o sea, la enfermedad es un camino y las tres indican que ese camino o esta enfermedad, si esta enfermedad pues no se cura, ¿no? Si esta enfermedad no se sana, pues su desenlace es la muerte de este cuerpo. Y los tres pues apuntan hacia lo mismo, ¿no? Yo les decía y que es algo que hace parte de la vida del ser humano, ¿no? En lo normal, ¿no? En lo normal, las enfermedades se dan hacia la fin de la vida, ya cuando el cuerpo está desgastado, cuando ya uno está mayor de edad, ya esto pues es normal, ¿no? Porque al final todos nos vamos a morir de algo, dice por ahí el dicho. Entonces, sí o sí, casi que el 100% de los seres humanos de algo se van a enfermar para morirnos, ¿no? Exceptuando ahí ya no es el 100% cuando es una muerte pues por accidente, ¿no? Que pues tú eres una persona pues sana, físicamente sana, todo tu organismo funciona como debería funcionar y pasas una calle y ¡pum! Te levanta un carro. Entonces pues ahí la muerte no es una causa o no fue causada por una enfermedad, sino por un accidente pues que cabría dentro de la definición de enfermedad porque a la final te afecta todo tu sistema, ¿no? Entonces deja de funcionar porque pues te da un golpazo tan duro que pues tu cerebro deja de funcionar como debería o los pulmones, el corazón. Bueno, pero ustedes me entienden a lo que me refiero. Entonces creo que es algo que es cotidiano en nuestras vidas, ¿no?
Aunque creo que hemos llegado como a normalizarlo, hemos llegado como a, ok, no pasa nada, tengo que convivir con esto. Y que es algo que yo digo que, ay Dios, no debería ser tan así, ¿no? O sea, cuando uno lee las escrituras, cuando uno lee la Biblia, pues no es tan así, ¿no? La cuestión es diferente y nos acostumbramos dice el dicho que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Y entonces, pues bueno, si es así, pues si toca así. Pero creo yo que estamos llamados a algo mucho más allá. Entonces, estas serían como las tres perspectivas acerca de la medicina. Supongo que habrá más, pero fue las tres que el Señor puso y las cuales pues vamos a estar hablando, ¿no? También de las tres, cuando hablamos acerca de la enfermedad tiene sus consecuencias, ¿no? Y es lo que llamamos pues síntomas y cómo afectan nuestras vidas, cómo la enfermedad es algo que no es chévere, que no conozco a la primera persona que esté contenta por estar enferma, ¿no? Em, que esté contenta por estar enferma, que se sienta feliz por estar enferma, pues porque la enfermedad, como lo leímos, es algo que muestra que algo no está bien, ¿no? Y cuando algo no está bien en nuestro cuerpo, pues normalmente, qué es el síntoma más complicado de la enfermedad? Normalmente es el dolor, ¿no? El dolor físico o el dolor en el alma, pues es algo que no le gusta a nadie. O sea, creo que ni siquiera los que llaman hipocondríacos, que son aquellas personas que en teoría somatizan todas las enfermedades, pues no es algo chévere, ¿sí? O sea, el dolor es algo que nos incomoda, el dolor, y dependiendo de su intensidad, ¿no? Porque hay dolor a una intensidad extremadamente alta, que es una cosa insoportable, ¿no? Que es tan dura muchas veces que el mismo organismo se desconecta porque ya no lo soporta. Entonces se desconecta porque a la final el dolor es una sensación que percibe el cerebro por unos impulsos que generan nuestros sensores, nuestros sentidos, ¿no? A través de cada cosa. Si yo prendo un fósforo y lo dejo en la piel, pues siento lo que es quemarse. Y eso lo interpreta mi cerebro. Estamos diseñados de una manera tan particular, pero así lo interpreta mi cerebro y nos hace sentir ese dolor, ¿no? Es algo que está, ¿no? Que creo que es uno de los peores síntomas que hay, es el que nos muestra, oiga, hay algo que no está bien. Cuando hay dolor en el cuerpo, pues es un llamado de atención del cuerpo que dice, oye, algo está mal. Y en ese dolor, ¿no? Otra de las causas es que nuestro estado de ánimo pues se baja, ¿no? Uno se bajonea, como se dice. Entonces, allí viene la tristeza, viene la depresión, viene el estar, el irritarse con facilidad, cambia el genio, em, hay ansiedad, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces nuestro ser como tal, nuestra vida como tal, se mueve, se tambalea, nos impide la concentración, nos saca como del enfoque, ¿no? No estamos siempre es pensando como en ese dolor y en esa enfermedad y dependiendo de qué tanto duela, pues uno está como enfocado como en eso, ¿no? Estás pensando en esa situación que debería mejorar, ¿no? Porque uno cuando está enfermo lo primero que busca, ¿no? Es pues cómo mejorar y es por defecto que eso pasa. O sea, creo que como seres humanos lo que siempre vamos a buscar es sentirnos física y emocionalmente bien, ¿no? Que no nos duela nada, que estemos bien, que estemos tranquilos, que nuestras vidas vayan bien, ¿no? Adicional, la enfermedad es algo que no solo nos afecta a nosotros mismos, ¿sí? Yo sé que todas estas cosas son de pronto muy claras para todos porque creo que la hemos vivido. Sin embargo, es importante que lo concienticemos, que lo fijemos en nuestras mentes para poder entender también espiritualmente de qué nos habla, ¿no? Porque vamos de lo físico a lo espiritual. Y entonces, esta enfermedad o las enfermedades no solo generan daño o no solo generan una afectación
en la vida propia del enfermo, sino que hay un daño colateral, ¿no? Entonces está pues la familia, los que rodean al enfermo que también sufren al lado del enfermo, ¿sí? Obviamente, uno no está en sus zapatos, uno no siente los síntomas que está sintiendo la persona enferma, ¿sí? Muchas veces el enfermo no logra entenderlo y el externo tampoco muchas veces logra entender la situación, ¿no? Muchas veces pues nosotros aconsejamos o damos una voz de aliento desde nuestra posición, ¿sí? Y no podemos, como no estamos a ciencia cierta entendiendo qué es lo que está pasando, a veces por eso nuestros consejos no son los más sabios. Pero bueno, el punto es que la enfermedad genera este daño colateral, ¿sí? Es decir, hay una afectación no solo del enfermo, sino también de la persona o de las personas de los familiares, además que tienen que auxiliar, que tienen que estar pendientes de la persona, que tienen, porque la enfermedad muchas veces nos limita, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, pues ya lo limita a uno. Cuando los médicos están haciendo como esos diagnósticos, hay una de las preguntas que hacen y es, ¿qué tanto puedo hacer, qué tanto se puede valer por usted mismo en este momento? ¿Sí? Entonces ya hay gente que no puede comer sola, no puede cocinar, no puede ir al baño, no se puede mover. De hecho, hay gente que ni puede respirar, entonces ya necesita de aparatos, ¿no? Para poder sobrevivir, porque pues ya como tal vivir no sé qué tanto sea, sino es para poder mantener latiendo el corazón, ¿no? Que la persona se mantenga pues viva. Y pues la consecuencia, la final, ¿no? La de los 90 minutos, pues es la muerte, ¿no? Ya cuando pues el daño físico es tan alto, ¿no? Ya llega a un punto en que el cuerpo deja de funcionar. O sea, así estamos hechos. Dios nos hizo de tal manera que algo, o sea, que cuando este cuerpo no funciona al 100% pues simplemente deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, pues dejamos esta vida física, esta vida de la carne como nosotros la conocemos, que el oxígeno, el latido del corazón, todos los sistemas funcionan. Entonces esas son pues las consecuencias, ¿no? También las emocionales están allí metidas, tristeza, depresión, dolor en el alma, que muchas veces el dolor en el alma es más fuerte que el dolor físico, ¿no? Cuando hay alguna decepción, cuando hay algo así muy fuerte, pues el dolor se manifiesta, ¿no? A través de nuestros sentidos, de nuestras emociones, que nos dejan percibir que hay algo mal también en nuestras emociones, ¿no? Y estas serían más o menos como las consecuencias generales, seguramente hay más, y son en su mayoría son negativas, ¿no? O sea, vuelvo y digo, nadie está feliz en ninguna de esas, con una consecuencia de esas nadie está feliz. Sin embargo, hay como otra consecuencia, ¿no? De la enfermedad, o también podríamos llamarlo como mejor no como una consecuencia, sino como un propósito, ¿no? Como un propósito en la cual la enfermedad cumple un papel importante y es la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia. Entonces podemos tomar diferente información acerca de eso. Y uno podría llegar a ser consciente de que hay algo físico, ¿no? Algo físico, hablo del cuerpo como tal, y entonces uno ya se hace más consciente, ¿no? Y entonces dice, ok, me debo alimentar mejor, ¿no? Entonces ya hay algo que está dañado. Muchas veces, o desafortunadamente, cuando el daño ya está hecho, por más conciencia que usted tome, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya cuando hay algo que está muy afectado, por más conciencia y cambie usted su vida, pues ya no se arregla. Pero nos ayudaría o debería de ser, ¿no? Que nos ayude a tomar conciencia para, pues, nuestros hijos, futuras generaciones, dar ejemplo y como no seguir en la misma línea, pues porque sabe que nos daña, ¿no? Entonces somos más conscientes acerca de que debemos comer mejor y eso pues está tan de moda, ¿no? Aunque sea, ¿cómo decirlo?, incoherente, ¿no? Porque dice el mundo, la ciencia,
porque esto es algo demasiado humano que entonces tienes que alimentarte bien, pero lo que te venden es sumamente malo, ¿no? Ya hoy en día, pues hay unos sellitos, ¿no? Si los han visto cuando ustedes van a hacer mercado, vamos a hacer mercado y entonces hay unos sellos que dice esto es alto en grasas saturadas, esto es alto en azúcares añadidos, esto es alto en sal y sodio, entonces ya y yo he visto, lo más que he visto son tres sellos en un mismo paquete y uno dice, miércoles, o sea, como que algo te lleva a la conciencia, ¿no? Como que no, yo ya no compro esto porque me va a hacer daño. Sin embargo, como seres humanos somos a veces tan duros, tan tercos, tan bobos, creo yo, que teniendo cinco sellos simplemente porque sabe rico no lo comemos, ¿no? Y qué estamos haciendo directamente, pues estamos causándonos una enfermedad, ¿no? También nos lleva a la conciencia el hecho de que, ok, tengo que hacer como ejercicio, ¿no? Entonces tengo que cuidar pues mi cuerpo, mi salud. Y allí pues está también el tema de cuidado personal y ya cada quien como que lo hace por algo, ¿no? O sea, hay gente que por profesión, hablando del ejercicio, ¿no? Lo hace porque pues son deportistas, se dedican a ejercer algún deporte, otras personas que por salud, ¿no? Por mantener una buena salud, somos un poco más conscientes y hay personas que por el mero hecho estético, o sea, por verse visualmente bien, ¿no? Que esto genera pues unos estereotipos que al final son casi imposibles de cumplir porque vuelvo y traigo a colación el tema de que te venden un montón de comida que te infla, ¿no? Pero el estereotipo es no te infles, entonces hay un conflicto que en los seres humanos, y esto ya no es solo de las mujeres, sino tanto hombres como mujeres, generan ese conflicto y esa frustración de quiero ser algo pero no puedo. Y si quiero ser algo, entonces casi que tengo que dedicar mi vida entera sí, que es un culto. Entonces el culto al cuerpo, el culto a que todo gira alrededor de la alimentación, gira alrededor del ejercicio, gira alrededor. Y pues a la final eso no es bueno, ¿sí? La palabra, y hay una parte en Timoteo, ¿no? Que Pablo le está diciendo a Timoteo, eso está en 1 Timoteo 4:8, que no es que diga que el ejercicio es malo, ¿no? Sino que trae algún provecho. Es decir, no podría yo aquí decir, oiga, no haga ejercicio porque, pues no, sino que simplemente la vida no debería estar, pues rodeada o más bien enfocada en eso. Sin embargo, el tomar esta conciencia acerca del cuidado del cuerpo, pues debería ser algo bueno, ¿no? Porque consumimos alimentos, nos dañamos, nos enfermamos y después nos estamos quejando de yo por qué me enfermé, ¿sí? Y no somos conscientes que durante nuestra vida, ¿no? Desde chiquitos, pues deberíamos ser conscientes y tomar pues buenas decisiones en lo que hacemos con nuestros cuerpos, ¿sí? También la palabra dice que el ser humano cuida su propio cuerpo, ¿no? No busca enfermarse. Sin embargo, somos inconscientes o somos demasiados tercos que aun cuando nos muestran el paquete con los tres sellos, pues nosotros simplemente no lo comemos porque sabe rico, ¿sí? Entonces, reflexionemos acerca de qué estamos haciendo con nuestros cuerpos, qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo, cómo lo estamos alimentando, nos estamos cuidando, haciendo el ejercicio, estamos buscando que nuestro cuerpo esté bien o definitivamente no, ¿sí? Porque a veces yo digo, ¿no? Pues me bajo un montón de Coca-Cola durante toda mi vida, me da una diabetes y después, señor, señor, señor. No estoy diciendo que no lo haga porque yo sé y lo habrá hasta mañana que sin importar la causa, Dios tiene el poder de sanarnos, ¿no? O sea, pero seamos conscientes, o sea, recordemos que estamos en un tiempo de reflexión en el cual la idea es que nos concienticemos también un poquito acerca de esto de la enfermedad. A nadie le gusta estar enfermo y también en nuestras manos está el poder de cuidarnos para evitar las causas. Y no solo en nosotros, ¿no? En nuestros hijos. Hace un tiempo veía en un lugar, estaban los padres con una niña y a esa niña le daban un montón de basura empaquetada y le daban comida, o sea, como cinco cosas y todas, bueno, no todas, pero la mayoría eran insalubres. O sea, uno dice, pero ¿qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Con qué los estamos alimentando? Pero claro, como nosotros comemos mal, como nosotros no nos sometemos a ciertas
reglas de juego para comer, pues la fácil también es que hagamos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Porque desafortunadamente muchas cosas ricas, o sea, que son agradables al paladar, pues nos dañan, ¿no? Y esto tiene un propósito más profundo. Ya cuando empecemos a hablar de lo espiritual, vamos a ver que hay ciertas cosas que gustan y que parecieran buenas, pero que nos dañan, ¿no? Y esto es algo que, porque normalmente lo que es saludable no es tan rico, no tiene tanta azúcar, y por eso lo rechazamos, ¿no? Entonces nosotros estamos actuando siempre con un pensamiento, o sea, nos alimentamos por el gusto, porque sepa rico, ¿no? O por llenarnos, pero no nos alimentamos con conciencia de, hey, yo voy a comer para que mi cuerpo funcione como debería funcionar, ¿no? Yo voy a hacer el ejercicio para que mi cuerpo funcione como debería funcionar. Es algo en lo cual nosotros deberíamos tener un poco más de conciencia y desde chiquiticos, o sea, desde ya genera un esfuerzo, genera una disciplina, genera unos costos, pero que se puede, ¿no? Digamos que con el tema de la enfermedad de mi mamá he podido conocer, digamos, este tipo de dietas que se llaman, este tipo pues como de caminos, ¿no? Y que todo está tan de moda hoy, ¿no? En TikTok, en Internet, entonces hay mucha gente súper sabia que te dice, no, mira, tienes que comer esto y tienes que comer lo otro y tienes que... Así que creo que una de las bondades de este tema del Internet es que tenemos al alcance muchísima más información en lo cual nosotros podemos cuidarnos en esta parte, ¿no? Entonces creo que es un propósito de la enfermedad también mostrarnos que deberíamos cuidarnos para no llegar a enfermarnos, ¿no? A nosotros y sobre todo empezar a trabajar con los más chiquitos que pues desafortunadamente hay unos que desde muy pequeños sufren, como este niño, eh, pero la mayoría no. Nosotros mismos nos encargamos de dañarlos. Otra es el tema emocional, ¿no? Ya hablamos como el tema físico, el tema emocional, entonces pues nos advierte, ¿no? De las cosas que nos dañan, ¿no? Entonces, dime con quién andas, dice el dicho, entonces allí nosotros somos un poco más conscientes de que lo que consumimos, de lo que entra a nosotros, pues nos daña, ¿no? Entonces uno ya es un poco más consciente de, sí, de la compañía, porque la compañía es una decisión. Por ejemplo, la novia, el matrimonio, la esposa, es una decisión. Es algo que nosotros deberíamos reflexionar y estar muy seguros de lo que vamos a hacer y de con quién vamos a compartir el resto de nuestras vidas, porque pues esto nos puede afectar, ¿no? Esto nos puede, de hecho nos afecta, ¿no? Y entonces, cuando se toman malas decisiones, entonces hay frustración, hay ansiedad, hay mal genio, hay peleas, y todas estas cosas, pues son enfermedades emocionales, ¿no? Esto lleva a cosas más profundas, ¿no? El estrés, la esquizofrenia, bueno, ya un montón de cosas que empiezan a dañar allí en la cabeza, ¿no? Los celos son cosas que empiezan allí a dañar, 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 dañar poco a poco hasta que uno termina enfermo de un montón de cosas que dice, bueno, ¿y como por qué? Cuando se da cuenta es por todo lo que ha dejado ingresar, ingresar de lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, lo que ingresa a tu corazón y el Señor Jesús de verdad que lo muestra, ¿no? Él fue el que nos hizo, Él nos conoce y en Mateo él nos dice que cuando habla acerca como de este tema de lo que ingresa, de lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca del hombre, ¿sí? Y dice, digamos, Mateo 18:19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿sí? Es decir, como seres humanos, de nosotros mismos salen cosas, o sea, se dan a conocer, señor aquí se sale de la boca, ya hoy en día sale de la boca, lo presentamos en pantallas, no lo presentamos a través de diferentes dispositivos, son cosas que salen de nuestra mente, de nuestro corazón, y otras personas que lo consumimos, pues nos estamos que enfermando de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque muestran un montón de lineamientos, un montón de cosas, de estereotipos, de cosas que nos llevan a estar enfermos con nosotros mismos, ¿sí? Sobre todo en la parte emocional. Entonces ya no me siento bien como soy, yo ya quiero ser otra cosa. Y ciertamente
eso, o sea, dejar de ser lo que Dios dijo que eras, pues es una enfermedad, o sea, deja de funcionar emocionalmente y el pensamiento como debería de funcionar, ¿no? Y esto al fin y al cabo nos va enfermando, nos va degradando, nos va dañando. Y como lo hablaba la psicología, el hecho de que tengas una emoción que no funciona bien, tarde o temprano se va a empezar a manifestar en el cuerpo. ¿Sí? Es decir, vas a empezar a sentir dolores, vas a empezar, el estrés es algo que te duele como por acá, por los hombros y dices, pero ¿qué será? Hay mucho estrés que es inconsciente, que terminan diciendo, ¿y por qué me duele? O sea, como, ¿por qué me duele ahí? Y muchas veces es este tipo de situaciones lo que nos lleva a ello. Entonces, la enfermedad nos lleva a ser un poco más conscientes y a cuidarnos no solo físicamente, sino emocionalmente. De hecho, muchas religiones, doctrinas, estilos de vida, terapias, enfoques, ¿no? Como el yoga, el mindfulness, el budismo, el hinduismo, bueno, otras, se enfocan mucho en esta parte, ¿no? Entonces te llevan ven, cuídate por acá, no hagas esto, eh, eh, ten en cuenta esto, mira con quién andas, come bien. Y se enfoca solo en la parte humana, se enfoca solo en el cuerpo, perdón, solo como en el alma y en el cuerpo, lo que está acá en este momento. Y hasta aquí llegan muchísimas ideologías. Pero resulta que, gracias a Dios, porque se lo tenemos que agradecer a Dios, el Señor nos ha mostrado algo más allá, ¿sí? Y puede que su merced tenga una vida súper saludable toda la vida, que no le duela una muela, como dicen por ahí, que esté bien emocionalmente, que usted sepa manejar sus emociones, aunque siéndole sincero, yo creo que eso es utópico hoy en día, pero pongámosle que sí, definitivamente si tiene todo eso y no llega a lo espiritual, pues chévere, tuvo una buena vida, pero la vida que sigue, o sea, la partecita que sigue después de que este cuerpo se muere, la final, fijo, se va a morir de algo, pues difícil, ¿no? Pero como decía, gracias a Dios, el Señor nos muestra algo más allá, una conciencia, un propósito por el cual la enfermedad nos muestra algo más allá, ¿no? Pero hablábamos que también están las causas espirituales antes de entender como el propósito y cuando uno lee la Biblia, uno ve que espiritualmente el Señor está hablando a su pueblo, ¿no? Y en Deuteronomio, si uno va por allá, Deuteronomio 28, 15, 22, dice causas de la desobediencia. Y dentro de todas estas cosas hay un montón de maldiciones y hay un montón de enfermedades que son causa, ¿no? Por la desobediencia a los mandamientos de Dios. No lo voy a leer, su merced que es juicioso, vaya a Deuteronomio 28, 15 al 22 y ahí va a encontrar un listado bien largo y eso va más para allá, no solo el 22. Los primeros es que hablan como de la enfermedad y de esto, pero hay un listado bien grande acerca de por qué el cuerpo se enferma, ¿no? De hecho, cuando Adán estaba por allá en el huerto del Edén, no habla nada acerca de que este señor, pues, tuviera alguna enfermedad, ¿no? Todo parecía ser bonito. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, pues se les acaba la felicidad en cuanto a eso, pierden el acceso al árbol de la vida, que es quien físicamente los mantiene vivos, y sale el huerto del Edén, y de hecho Dios los entrega, o sea, como, ok, esto fue lo que pasó, ahora usted va a volver al polvo de la tierra. Perdón, se cortó. Pasa los 40 minutos, no sé. Siempre pasa. Pero bueno, ya estamos acá de nuevo. Y les hablaba de que esta vez no me perdí tanto. Les hablaba de que estaba Adán y Eva, entonces cuando desobedece, entonces entra la muerte, ¿no? O sea, entra la muerte y todo lo que causa la muerte. Y yo sé que está hablando de una muerte eterna, está hablando de algo mucho más profundo, pero también está hablando de este cuerpito, ¿no? Entonces, lo que hace la desobediencia a los mandamientos de Dios es
ponernos en una situación en la cual este cuerpo ahora puede ser afectado por el sinnúmero de causas que nos pueda dar, ¿no? Sin embargo, hace un tiempo hablábamos con Adriana precisamente y decíamos, bueno, pero pues esto ya, ¿no? O sea, esto ya debería haber pasado. ¿Por qué? Pues porque precisamente vino alguien llamado Jesús y se llevó esto, como estas maldiciones, estas cosas que estaban dadas por la desobediencia. La misma palabra dice que ahora por la obediencia de uno, es decir, por Jesús, ahora nosotros somos libres de todas estas cosas, ¿no? Entonces es algo que también deberíamos ir reflexionando, bueno, como así, porque en teoría esa desobediencia estaría para las personas que no creen, ¿sí? Entonces ya lo iremos viendo. Como les decía al comienzo, no es algo que yo todavía entienda, simplemente se los comento, ¿no? Porque pues es algo en lo que como he venido o hemos venido tratando de entender un poco porque es complicado. Sin embargo, allí en la Biblia también habla de que en Colosenses, cuando habla acerca de la cena del Señor, dice que cuando no se toma dignamente la cena del Señor, entonces muchos, por eso muchos están enfermos o debilitados o ahora duermen, ¿no? Entonces ya esto está hablando acerca como de los creyentes y uno, Dios mío, ¿cómo así? Y que es tomar la cena de manera indigna, ¿no? No lo vamos a estudiar acá, no es un estudio bíblico. Sin embargo, es algo que tiene que ver con la iglesia, con los hermanos, con los demás, ¿no? Porque allí hay unos abusos, entonces llegan las personas y comen y el otro no come y se embriaga y bueno, toman esto de una manera no consciente, es decir, no piensan en lo que Jesús hizo por nosotros y menos piensan como en los hermanos, es decir, hay algo allí que implica que si no estamos entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros, pues esto trae como este tipo de enfermedades, ¿no? Traen como este tipo de cosas no tan chéveres, ¿no? No tan chéveres a nosotros. Entonces también en algún momento estaremos estudiando y reflexionando, mejor, estudiando acerca como de este tema y por qué esto nos enferma a nosotros. También vimos que es una oportunidad en la que el Hijo de Dios es glorificado. ¿Se acuerdan por allá el ciego de nacimiento que Jesús mismo dijo? Eso está en Juan 11 4 el 1 al 4. Dice que esta enfermedad no es para muerte. No, mentiras, esta es de Lázaro. Esa es otra. Esta es de Lázaro cuando está hablando cuando van y le dicen, Señor, el que amas está enfermo. Y el Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y efectivamente, ¿qué pasa? Pues esa enfermedad mató a Lázaro, pero llega el Señor Jesús y lo resucita y el Hijo de Dios es ¿qué? Es glorificado. Entonces, las enfermedades también son herramientas en las que Dios usa para que Él sea glorificado. Y normalmente en nuestras oraciones, cuando nosotros oramos por la sanidad de alguien, casi que siempre decimos, Señor, que tú seas glorificado en la sanidad de esta enfermedad, ¿no? Y creo yo que traemos este versículo inconscientemente, lo tenemos por ahí cargado y buscamos es que eso pase, ¿no? Que esa enfermedad pues sea con este propósito, ¿cuál? Pues que Jesús sea ¿qué? Pues glorificado, ¿no? Y una última que tenía allí espiritual que el mismo Señor nos muestra y que de hecho le da como el nombre a la reflexión que es sanación o salvación. Resulta que en un momento hay un paralítico, ¿no? Y entonces lo llevan, acuérdense que rompen el techo, lo ponen a los pies del Señor y Jesús le dice, tus pecados son perdonados, ¿no? Y toda la gente, uy, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? ¿Qué blasfemias dice si el único que perdona es Dios, ¿no? Perdona los pecados. Y entonces Jesús dice, para que sepan o para que entiendan o para que puedan ver que yo, Jesús, tengo potestad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántese y camine, ¿no? Y aquel que estaba postrado, pues, ¿qué hizo? Se levantó y empezó a caminar, es decir, la enfermedad que tenía fue quitada y evidenció que ese pecado o eso que lo tenía dañado en su cuerpo fue retirado por Jesús y le dio ¿qué? Sanidad o salvación. Es decir, realmente al perdonar sus pecados, el problema no era o sea, el problema real no era que estuviera paralítico, ¿sí? El problema real
que perduraba por la eternidad, era que sus pecados aún no habían sido perdonados. Entonces con este pasaje nosotros podemos ver que la enfermedad sirve también para mostrarnos que hay algo peor. O sea, que en el plano espiritual en el cual no podemos ver con estos ojos, como vemos las cosas de la carne, pues hay cosas que están siendo mostradas como si fuera sombra, también dice la misma palabra, para que nosotros podamos entender. Es decir, el pecado, creo yo, es una enfermedad. El pecado es algo que afecta nuestra relación con Dios, daña la armonía. Así que lo que está mostrando muchas veces la enfermedad es esto, para que nosotros, así como uno puede tomar conciencia de, ok, tengo que comer bien, tengo que alimentarme bien, que no está mal, tengo que mirar con quién ando, con qué compañía ando, qué le meto a mi cuerpo, qué leo, qué escucho, que no está mal, también está bien, pues es algo mucho más profundo, ¿sí? Lo que yo les decía, hay muchas ideologías que llegan hasta las dos primeras, pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos mucho más allá. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama El problema del dolor, muy bueno. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de la perspectiva de Dios acerca del dolor, está bien explicado, está en este libro, ¿sí? Un libro fácil de leer y lo que muestra es eso, o sea, cómo Dios puede usar ese dolor o esa enfermedad para que una persona pueda voltearlo a mirar a él, pueda tener una mayor conciencia, pueda aprender y pueda aceptarlo. Para mí, a veces es difícil que esto funcione así, ¿sí? O sea, yo diría, pues Señor, ¿por qué las cosas no funcionan de otra manera? ¿Por qué no nos llevas a conocerte de otra manera, sin que haya, pues, el dolor, sin que haya, pues, a veces todas estas situaciones duras y difíciles? Pero pues lo hablo desde mi ignorancia, ¿sí? Lo hablo desde mi parte de humano, desde mi parte chiquita, y creo que en esto también va la confianza en el Señor y en el aceptar que Él es soberano, ¿sí? Si uno mira la Biblia, ¿no? Toda la Biblia está llena de dolor, toda la Biblia. Toda la Biblia está llena de dolor y es tanto que ni siquiera Él mismo se saca de allí, ¿no? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué padeció? Dolor, sufrimiento, angustia. Entonces, al parecer, dentro de la sabiduría de Dios, porque hay que entender algo, es que Dios es sabio y es que Dios es soberano y como Él hizo las cosas, están bien, ¿sí? Así en nuestro pequeño cerebrito no logremos entender bien cómo funciona, pero creo que Él hizo las cosas y de esta manera funcionan. Así que creo que dentro de su plan, dentro de su forma en que nos hizo y dentro de la forma en que el ser humano reacciona, ¿no? Está esta parte. Creo que está en un salmo, si no estoy mal, que él dice, bueno, cuando yo los pongo en la mala, cuando los pongo a sufrir, entonces en ese momento, entonces sí me voltean a mirar a mí. De hecho, la vida del ser humano o el del pueblo de Israel es como un círculo, ¿no? Entonces los bendice y todo está bien, todos están felices porque están obedeciendo, ¿no? Están, cuando se obedece también allí en Deuteronomio, dice que cuando se obedece las bendiciones son muchísimas y a la gente ni le duele una muela, están bien. Pero entonces se empiezan a rebelar, se empiezan a rebelar, se empiezan a rebelar y empiezan a desobedecer. Y cuando pasa eso, entonces, ¿qué? Pues viene la consecuencia natural que Dios ya había dicho, oiga, si usted me desobedece le va a pasar esto. Y obviamente Dios no puede mentir. Entonces simplemente viene la consecuencia y en esa consecuencia está el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. ¿Y qué pasa? Entonces uno dice, clama, Dios, te necesito, ¿sí? ¿Y qué hace Dios? Voltea la cara, no. Dice, ok, te perdono. Y entonces extiende su misericordia, quita el sufrimiento, quita el dolor, lo pone otra vez uno en bendición y uno vuelve a caer en eso. Es algo que es un círculo, yo creo que en algún momento debe romperse, que debemos llegar como a la conciencia de, creo que todo lo hemos vivido, yo lo he vivido, he estado exactamente en ese círculo. Y en el momento de la angustia y del dolor, uno sí, Señor, y entiende un montón de cosas, y se entrega al Señor, y se arrodilla al Señor, y el Señor, y el Señor. Pero quitado eso, como que el mismo cuerpo, ¿no? La humanidad, lo que uno es, o lo que era, pues entonces empieza como a florecer, a florecer. Y otra vez, y eso yo digo, por Dios, es
Yo a veces le digo al Señor, en serio, Señor, tenemos que estar con un palo encima, tenemos que estar con una enfermedad encima, con una situación dura encima para poder estar bien contigo, estar haciendo lo que debemos, ¿no? Y yo creo que no debería ser así. Yo creo que cuando Jesús viene, cuando Jesús muere, cuando Jesús, porque dice la palabra que cuando Él vino, toda el acta de decretos que estaba en contra nuestra, o sea, todas estas maldiciones, todo eso fue clavado en la cruz. O sea, todas esas cosas, todas esas advertencias, todas esas cosas feas que estaban para nuestro cuerpo, todas esas cosas fueron clavadas en la cruz. O sea, Jesús se llevó todas esas cosas, se las llevó. Es decir, ya no aplican para nosotros. Sin embargo, ¿por qué no está, por qué estamos enfermos? ¿Por qué seguimos así? Y es un conflicto duro. Mi vida es una cosa compleja, sobre todo por lo que mi mamá pues ha venido viviendo. Y la mamá de, por ejemplo, la mamá de Adriana. Y así, diferentes personas, yo digo, pero pues si son personas creyentes, si son personas que están creyendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que, pues no sé, creo que la pregunta no está bien, debería ser más para qué. Sin embargo, yo en lo que creo y en lo que pienso, y no sé si ustedes estén de acuerdo, es que algo como iglesia no estamos haciendo bien. No sé, nos faltará fe, pero también es la pregunta, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago qué hago para aumentar mi fe? ¿No? Entonces uno dice, no, pues tengo que leer, tengo que hacer, ok, entonces nos iríamos como que por obras, o sea, por obras vamos a recibir la sanación, por obras vamos a recibir, por obras vamos a hacer que el Hijo de Dios se manifieste, se glorifique, no sé, tal vez sí, tal vez no, no sé, no sé, precisamente es algo que en lo que estamos, por lo que estamos pues orando, ¿no? En que el Señor nos ayude, de verdad es complicado. Sí, es una situación en la que cuando yo leo el Hechos de los Apóstoles, yo digo, tenía una idea donde pensaba que el que tenía esa señal era el apóstol, ¿no? Como que solo los apóstoles, ok. Creo que hay una doctrina que habla así de que solo pasó en esa época con los apóstoles y después ya chao. Pero precisamente en los devocionales de esta semana, pues estamos tocando de que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los que salieron esparcidos fue la demás gente. Por ejemplo, vamos a hablar de Felipe, creo que es Felipe. Ay, Dios mío, yo voy rápido acá. Sí, Felipe, ¿no? Un diácono, no es apóstol. Y dice la palabra que a través de este muchacho que habían señales y habían prodigios. Entonces esa idea que yo tenía o que el enemigo había puesto en mi cabeza oye, solo el apóstol es aquel que puede hacer la señal, pues no, su merced, no, no es así, no es así. Es decir, cualquiera de nosotros debería hacerlo, debería pasar. Entonces ahí es donde está el conflicto o mi conflicto, la frustración, es porque veo algo que está allí y no pasa, ¿sí? Y obviamente el enemigo, pues nos lleva a dudar, ¿no? Como, venga, entonces sí será verdad lo que usted está creyendo. Entonces sí será cierto o eso será mentira, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces es algo en lo que uno, Dios, o sea, gracias a Dios, y aunque le ponga a uno la zancadilla, pues dice la palabra que el escudo de la fe es aquel que lo mantiene a uno, ¿no? Y gracias a Dios también en mi mamá pude haber un momento cuando ella fue bautizada, yo eso se la había contado, y es un hecho sobrenatural, o sea, es un hecho que es absolutamente ciertísimo, súper apegado a lo que dice la palabra y cómo está allí. Y eso lo ayuda a uno, o me ayuda por lo menos a mí a decir, ok, no, no, Dios no es mentira, o sea, Dios es real y Dios se manifiesta. También lo ha hecho en mi vida con muchísimas otras cosas, con situaciones de las cuales me ha sacado, eh, sentir su presencia, o sea, hay cosas de cosas. Pero eso mismo me lleva a preguntarme, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos está pasando como iglesia? Porque si es algo que está escrito, yo estoy seguro que esta tarde cuando Adriana nos dé la enseñanza y dice solamente cree, pues es algo que ya está escrito, o sea, es algo que está allí. Así que yo les pido y que oremos siempre que el Señor nos ayude a entender, porque es algo importante. O sea, yo como padre, que soy papá, pues de verdad que busco lo mejor para mi hija. Y no con esto estoy diciendo
que nuestro Padre Celestial no lo esté haciendo, que Él no busque que nosotros estemos bien, que Él no busque que nosotros estemos sanos. Y yo sé y he entendido que Dios permite la enfermedad también con un buen propósito, pero para todos, o sea, al nivel de que ya no se ve nada, o en el nivel que se veía en la época de Hechos de los Apóstoles, en los cuales había tanta sanación, que había, porque yo le pregunto a mi esposa, y entonces, ¿dónde está la diferencia entre nosotros como iglesia, entre nosotros como los seguidores de Jesús y los que no creen? ¿Sí? Entonces terminamos muchas veces solamente en los médicos, en la medicina, buscando este tipo de soluciones porque clamamos al Señor y no las tenemos pronto, ¿sí? Y el Señor sabe y entiende qué es el dolor. Hay dolores que uno dice, deme la pastilla, ya no la aguanto más. Entonces, oremos por esto, mis queridos hermanos, para que el Señor nos ayude. Ya vimos ahí una pequeña reflexión, una pequeña información acerca de lo que la enfermedad es, de lo que causa, de las posibles, de los propósitos también espirituales que también tiene la palabra, pero también la palabra dice que nosotros podemos ser sanos, que Dios tiene el poder de sanarnos, que hemos orado por personas meses y siguen igual o peor. Y como humano, ¿no? Como ser humano, pues si el Señor sabe que dentro de nuestra habilidad muchas veces decimos como, ¿por qué? Yo sé que hay un propósito, pero no quiero llegar a conformarme con algo que no debería conformarme o conformarnos con algo que no deberíamos conformarnos. Con esto no estoy diciendo Dios, te voy a obligar, porque a Dios nadie lo obliga, pero sí creo que es como algo que deberíamos entender, algo que nos hace falta como iglesia, que debe de ser, ¿no? Y pues estos ayunos han buscado siempre también estar orando por esas cosas que la iglesia necesita, empatía. De hecho, eso también es una de los propósitos de la, de la, de la enfermedad, ¿no? Porque cuando uno se enferma, ahora uno es empático y tiene compasión de la persona que también está enferma, ¿no? Eso es algo, eso es como las cosas buenas que trae la enfermedad. Sin embargo, no debe ser así. O sea, digo, no debe ser así el hecho de que nosotros andemos todo el tiempo enfermos y que no haya sanación en la iglesia, en los que seguimos al Señor, ¿sí? Y que Dios nos dé la sabiduría. ¿Qué estamos haciendo mal? O todo lo estamos haciendo mal, pues entonces que nos ayude cómo es, para que podamos tener esas bendiciones. O sea, yo sé que nosotros somos diferentes. Yo sé que el poder de Dios se manifiesta en esta carne, en esta vida, y es lo que está escrito y es lo que deberíamos creer. Así que, pues nada, mis hermanos, espero que haya algo haya quedado de todo esto. Yo sé que a veces confunde un poquito, pero la idea es que podamos ser un poquito más conscientes, cuidemos nuestros cuerpos, cuidemos nuestras almas, pero sobre todo cuidemos nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual, que es lo que Dios nos muestra. Y este mundo, pues, y las cosas que pasan y la enfermedad simplemente son muestricas de las cosas que pueden suceder. Pero así como la enfermedad mata, la palabra de Dios también sana y nos muestra que Él tiene el poder para darnos vida eterna.